Siempre ha sido un enigma saber de dónde venimos. La historia de las primeras civilizaciones que se asentaron en el planeta es uno de los enigmas y misterios que despiertan la curiosidad de muchas personas en Internet. Pues el deseo insaciante de saber cómo llegamos a este planeta crece día a día. Algunos creen que el hombre fue creado por algo divino que se originó en el espacio y que desencadenó la vida tal cual la hemos conocido en libros, revistas y demás. Mientras que otros dicen que fuimos creados por una raza de seres de otro planeta, llamados Anunnakis o los dioses astronautas. De entre todos los registros que existen sobre el primer asentamiento del hombre, hay uno que habla de que hace aproximadamente 3500 años antes de Cristo, un grupo de humanos se asentó en el sur de Mesopotamia, en una región del oriente, entre los ríos Tigris y Éufrates. Ellos se hacían llamar los Sac-Giga, a lo que traducido significa el pueblo de las cabezas negras, siendo esta la primera civilización sumeria en nacer en el mundo. Se dice que los sumerios fundaron grandes ciudades y crearon grandes imperios, además de inventar y desarrollar la escritura cuneiforme, uno de los primeros sistemas de escritura en el mundo. Pero tenemos una pregunta. ¿Cómo es que conocemos de estos primeros asentamientos humanos? Empecemos por el principio. En la década de 1830, un soldado británico llamado Henry Rawlinson descifró una extraña escritura que se encontró en un acantilado iraní, en el cual contenían unas extrañas formas que eran escrituras y que a simple vista parecían difíciles de descifrar. Además de esa primera tablilla, Henry decodificó unas cuantas más que contenían todo sobre la cuna de la primera civilización sumeria. En ellas se decía a detalle cómo vivían en aquellos años, qué hacían para sobrevivir y, lo más importante, los dioses a lo que aquellas personas veneraban. Después de este primer hallazgo, se dice que miles de expediciones llegaron a Irak, un país donde se cree se levantó las primeras civilizaciones de la antigua Mesopotamia, y todo era con el fin de saber más acerca de los inicios de la vida humana. Durante muchos años, las excavaciones y descubrimientos revelaron objetos, artefactos y escritos de todo tipo, que pertenecían, en efecto, a la civilización sumeria de aquellos años. No fue hasta el año de 1870, en una zona conocida como la antigua ciudad de Nínive, un lugar que, según la Biblia, escondía grandes secretos que sorprenderían al mundo y que cambiarían la historia de cómo la conocemos ahora. Ahí encontraron el palacio de Asurbanipal, un lugar que escondía la primera biblioteca antigua con los primeros relatos de la primera civilización humana. Las tablillas con decenas de historias, listas para ser contadas, fueron traducidas por el entonces asiriólogo inglés George Smith, un hombre experto en lenguaje de aquella civilización sumeria perdida. Los días, semanas y meses pasaban, y George encontró plasmados en las tablillas desde pociones para curar enfermedades hasta correspondencia real de aquellos años. Pero 7 de esas tablillas que faltaban por descifrar cambiaron el curso de la historia. De esas 7 tablillas, George descifró la epopeya de Gilgamesh, un escrito que hablaba de un supuesto rey que trataba de conseguir la vida eterna, además de revelar que el mundo habría sufrido un diluvio y que existía una arca muy parecida a la arca de Noé, misma que se hace mencionar en la Biblia. Algo que dejó sorprendidos a todos, ya que los sumerios estaban hablando del famoso diluvio universal y de la arca de Noé 2000 años antes de aparecer en la Biblia.
George notó que faltaban más tablillas para continuar con la historia de las primeras civilizaciones. Y no fue que hubo una segunda investigación para encontrar lo que faltaba. Y así poder cerrar con broche de oro la epopeya de Gilgamesh. George y su equipo de investigación encontraron las tablillas que faltaban y descubrieron que al final de ellas se hablaba de unas deidades que vivían en los cielos y que observaban con detalle todo lo que hacían los humanos. Los escritos hablaban sobre seres divinos que descendían de un ser supremo llamado Anu. Estos seres, según las antiguas leyendas sumerias, fueron dioses que descendieron del cielo a la tierra y establecieron una conexión directa con la humanidad, algo que dejó sorprendido a todo el mundo. Su presencia se encuentra principalmente en los textos sumerios. Su influencia ha trascendido a otras culturas de la región y de otros países, generando un interés mayor en teorías especulativas en la arqueología de aquellos años. ¿Será acaso que estos personajes venían de otro planeta? Según las leyendas, los Anunnaki fueron liderados por Enlil, Enki y Anu, siendo este último el dios principal, mientras que Enlil y Enki tenían roles específicos en la interacción con los humanos. Según los escritos descifrados, Enki es relatado como el protector del hombre y supuestamente estuvo involucrado en la creación de la humanidad y la mejora de sus capacidades. Una de las teorías más intrigantes y controversiales sobre los Anunnaki es la que propone el autor Zecharia en su serie de libros Crónicas de la Tierra. Zecharia dice en su teoría que los Anunnaki eran seres extraterrestres que vinieron a la Tierra desde un planeta llamado Nibiru, con la intención de buscar oro para curar su planeta. En la búsqueda por el oro, utilizaron la ingeniería genética para crear a la humanidad, como una raza de trabajadores destinados a extraer estos recursos para ellos llevarlo a su planeta y poder salvarse. Pero esta teoría ha sido objeto de crítica por parte de la comunidad científica y académica. Otra interpretación de las tablillas de los sumerios hablan de que en la mitología Anunnaki simplemente son dioses personificados de fuerzas naturales en lugares de seres extraterrestres. Algunos investigadores consideran que los Anunnaki eran representaciones mitológicas de fenómenos cósmicos y naturales, como el Sol, la Luna y las estrellas. Los Anunnaki representan una fascinación y un misterio en la historia y la mitología antigua, aunque la interpretación varía desde lo mitológico hasta lo extraterrestre. La verdad detrás de estas deidades seguirá siendo un misterio que seguirá cautivando al mundo entero.